Hola, buenos días. Bienvenidos todos y todas a esta nueva sesión aquí en DoContratMat. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy y esperamos que la sesión que pensamos para el día de hoy les guste. Estaremos hablando sobre Hospitality sin fronteras. Es un tema que nos parece súper importante en el momento que estamos pasando actualmente, donde muchísimos estudios se están necesitando como poder hacer proyectos en el exterior, están contratando muchísimos estudios, entonces nos parecía un tema fundamental para traerlo aquí y poder hablarlo. Para esto hemos convocado a, no sé si el estudio con más experiencia, pero uno de los estudios con más experiencia en el tema sin dudas, que es Sidón. Tenemos el enorme placer que nos acompañe Juan Pemán Cubillo. Muchas gracias por acompañarnos, por aceptar la presentación para el día de hoy. Como siempre, también nos estarán acompañando dos de nuestras marcas. Por un lado estará hablando Andrés Romero de Faro Barcelona y por otro lado Carlos Castillo de Aistec, que es la nueva incorporación del showroom, y estamos muy contentos también de poder contar con ustedes hoy en el día de hoy. Antes de dar inicio a la charla, quisiera brevemente poder presentar nuestro espacio. Yo soy Nadia Marán, soy arquitecta, soy showroom manager aquí en DoContratMat. DoContract es uno de los tantos proyectos que gestionamos desde Ambit. Pueden ver algunos de los números de los eventos que hacemos en nuestro clúster. Los eventos de referencia que me gustaría poder compartir con ustedes son Interiotel, por un lado. Interiotel es la feria de referencia en el Hospitality Design. Este año se va a estar realizando nuevamente en Madrid, así que los animo a todos a que nos visiten. Tenemos también el Interioff, que no sé si lo conocen, porque se hizo por primera vez el año pasado en Barcelona. Captamos un poco la ciudad y hacemos muchas actividades por fuera en todo Madrid durante el evento de Interiotel, así que será súper interesante. Próximamente van a poder ver todas las actividades en la página web. HighContract es una plataforma donde pueden encontrar los mejores proyectos actuales, tanto de restauración como de hoteles. También pueden encontrar más de 8.000 productos que están todos validados para el canal Contract. Si están haciendo algún tipo de proyecto y necesitan saber productos que son válidos para Contract, entrando en esta plataforma, todo lo que está ahí está validado por nosotros. Y luego está WeContract. WeContract es un showroom igual al nuestro, pero en Barcelona. Y nosotros somos DoContract. DoContract es un showroom que está formado actualmente por dos empresas. Son dos empresas líderes y complementarias. Las empresas que nos acompañan actualmente son, por un lado, Aistec, que es ingeniería acústica, Variperfil, que son suelos y revestimientos, Faro Barcelona, es iluminación y ventiladores, Carimbisa, son carpinterías de interior y de exterior de madera, Hansgrohe son griferías, Zona Arauco son derivados de la madera, RSR Deco son pavimentos continuos y revestimientos continuos, Supratec son textiles, Tarimatec son tarimas tecnológicas de exterior, TM es mobiliario, Vilarian Box son sanitarios y Seña es nuestra marca de domótica. En nuestro espacio nos visitan a diario arquitectos, interioristas y promotores, a quienes los ayudamos a poder resolver sus proyectos. Tenemos un espacio que es la biblioteca de materiales, a donde pueden venir a trabajar, pueden tener consultas con especialistas, hacemos formaciones técnicas. Para poder gestionar todas estas actividades al mismo tiempo, trabajamos siempre con cita previa, tienen los datos de contacto en la pantalla. Y también los animo a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en el LinkedIn como en el Instagram, en donde pueden estar al tanto de todas las actividades y las novedades que tenemos. Ahora sí, vamos a empezar. El orden de las ponencias va a ser, en primera instancia, van a estar hablando Andrés Romero de Faro, luego va a estar hablando Carlos por parte de Aistec y por último va a estar hablando Juan. Luego tendremos una mesa de debate con todos y finalmente tendremos el Coffee Networking. Así que ahora sí vamos a dar inicio a la sesión. Muchísimas gracias. Hola a todos. Pues voy igual que vestido que la foto, mira qué bien. Bueno, me llamo Andrés Romero, como veis, soy comercial para Contra, uno de los dos comerciales para Contra que estamos aquí en Madrid, de Faro Barcelona. Y bueno, hoy vamos a hablar de diseñar global, ejecutar local. La idea es adaptar muchas veces los productos que tienes en tu propia plaza a las diferentes necesidades internacionales de mercado. Este es un poquito nuestro lema de Faro. Faro Barcelona existe para contribuir al bienestar de las personas a través del diseño y queremos un diseño honesto y accesible, diseño para todos. Para temas de globalización, esto viene un poquito que ni al pelo. Bueno, nosotros lo que hacemos es iluminación interior, exterior, arquitectural y también temas de ventilación. Sobre todo, lo donde más notamos en temas de globalización muchas veces es el tema de exterior, pero vamos a verlo un poquito por encima, pues un tema muy extenso
la idea es que os quedéis un poquito con las notas, las cosas importantes a tener en cuenta de cada un proyecto internacional, dentro de iluminación, aunque muchas veces es adaptable a cualquier otro tipo de producto. Nosotros realmente estamos presentes, no en todo el mundo, pero estamos trabajando, creo que más adelante, por unos 110 países y hemos desarrollado unos 3.000 proyectos a nivel global. Una cosa principal, sobre todo en el tema de la iluminación, es cómo nos adaptamos desde el punto de vista técnico. Uno de los principales problemas que te encuentras cuando estás trabajando en iluminación es el tema de los voltajes. Aquí en España trabajamos con voltajes de 220 voltios, pero si vais, por ejemplo, al Caribe o otros países, es muy habitual que trabajen a 110 voltios. Esto hay al final tres tipos de tipologías. Que tengas un aparato que funcione con bombilla. Un aparato que funciona con bombilla es muy sencillo. En vez de poner una bombilla a 220 voltios, pones una bombilla que funcione a 110 y solucionado. Aquí normalmente lo que hacemos es suministramos el aparato y lo que hace el promotor o la constructora o quien sea es comprar bombillas en destino que ya están adaptadas a su voltaje y es mucho más sencillo siempre, más fácil. Otro tipo de problemáticas que solemos encontrarnos, clavijas que no son compatibles. Os habrá pasado ir al Reino Unido, vais con nuestros enchufes y no encajan. Bueno, eso es muy sencillo, una lámpara de pie cualquiera como puede ser esa, es hablar con el departamento técnico y simplemente se fabrica una tirada especial con clavijas adaptadas. Tirada especial para 2-3 aparatos, os vamos a decir, vuestro electricista os cambia la clavija y ya está, eso es muy sencillo. Estos son cambios más o menos sencillos. Otro problema de 110. Tenemos aparatos que van con LED integrado. Ya no trabajamos con bombillas. Hay dos opciones. Tenemos aparatos que son bivolt, que te van tanto a 110 voltios como a 220. O muchas veces nos toca trabajar y modificar nuestros propios aparatos para que funcionen a 110 voltios. En nuestro caso, como trabajamos mucho a nivel internacional, además, hablando antes del Caribe, hemos desarrollado hace poco, bueno, hacía un par de años, un catálogo entero que va a 110 voltios directamente. Entonces, es muy fácil directamente decir, alguien me pide, oye, tengo que suministrar 4, 5 o 20 aparatos para República Dominicana. Bueno, pues yo digo, vale, esto a 110 voltios, pues te presupuesto directamente estos que van a 110, o directamente os paso el catálogo y elegís qué es compatible. O me dice muchas veces, no, es que dentro del catálogo no me gusta este aparato, pero me gusta este que está a 220 y necesito 200 unidades. Para una cantidad pequeña no la vamos a hacer, pero para una grande sí podemos adaptar los drivers para que vayan a 110 voltios y sea completamente compatible. Otro tipo de modificaciones, que al final estas son las más complicadas, sobre todo en materiales, que es, por ejemplo, imaginaos que tenemos que hacer un proyecto cerca del mar. Nos pasa mucho, problemas de corrosión por la salinidad. Normalmente el aluminio, que es algo que no se debe oxidar, al final se acaba estropeando si está muy cerca del mar. Hace años trabajamos mucho con aparatos en ABS. ABS es un derivado de petróleo, un plástico muy muy duro que soporta muy bien la corrosión. Pero incluso con eso a veces te puede dar problemas. En los últimos años estamos desarrollando muchos aparatos de exterior tipo baliza acabados en cemento. Y aún así, los de cemento les decimos muchas veces, bueno, hicimos hace unos años un parador en Málaga, el Málaga Golf, te sonará. Y había balizas de otro fabricante que estaban hechas en, no sé si es acero o aluminio, y eran grises oscuras y estaban blancas, ya del salitre. Y le suministramos unas balizas en cemento. Y la idea es, ¿te va a soportar mejor la corrosión? Sí, pero cuando reguéis el jardín, me regáis también los aparatos, porque si no se va a acumular un montón de salitre, porquería, y eso va a acabar siendo, en vez de gris oscuro, va a ser blanco. Y va a quedar un acabado muy, muy poco agradable. Incluso muchas veces lo que hemos hecho en últimos modelos es imitar, como unos que tenéis ahí detrás, que son como una especie de semicúpula,
formas redondeadas para que se acumule lo menos posible el salitre o ese tipo de cosas que se van acumulando al final por la brisa marina, que te lo va moviendo todo. Otro problema con materiales. Tenemos, por ejemplo, acabados, en algunos casos, que es en latón. El latón es un material súper bonito, da un resultado que me gusta mucho, pero tiende a berlear. Y eso es su encanto. Nos pasó hace años un hotel en Marruecos que nos pidieron un montones de pinchos de exterior con ese acabado en latón. Y claro, yo dije, sí, va a quedar muy bonito, pero esto dentro de unos años va a estar tirando a un toquecito verde, que era el toque ese retro, gastado. Y decía, no, lo queremos en dorado, bueno, color bronce. Y dije yo, pues va a ser que no. ¿Podemos darle un acabado de una película especial para protegerlo? En este caso no. Hay veces que sí podemos hacerlo, darle una película protectora especial para que soporte mejor estos climas tan agresivos, pero no se puede hacer siempre. En este caso no, y tuvimos que decir que no a esa solución y perdimos el proyecto que vamos a hacer, pero tampoco vamos a venderles algo que no les va a funcionar. Luego también muchas veces temas de temperatura. Estaréis aburridos de ver en vuestros aparatos, un día o leí las instrucciones que ponen más 30, menos 30 grados, ese tipo de cosas. Cuando trabajamos con un aparato eléctrico da problemas la temperatura, pero ya si trabajamos con los LED, el tema de control de temperatura es indispensable. No es lo mismo un proyecto que yo estoy haciendo aquí en Madrid, que a lo mejor tengo una media de 20 grados, siendo optimistas, que el invierno es muy duro, que si estoy en medio del Sáhara, que puedo llegar a 50 grados, los LEDs se calientan mucho y cuanto más se calienta un LED, la vida útil cae. Entonces muchas veces hay que ver si se pone si disminuye el amperaje del LED, hacemos que se caliente menos y la vida útil mejore. Pero claro, si disminuye el amperaje, baja el nivel lumínico, bajan los lúmenes. Entonces ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta en un proyecto. Esto más o menos en plan básico. Otro problema que nos encontramos muchas veces en tema de internacionalización, la normativa internacional. Por ejemplo, en España nos regimos por ¿cómo se llama? El Código Técnico de Edificación, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, en temas de iluminación, la normativa en teoría es obligatoria. Si vais a otros países, a mí me pasa a hacer proyectos, por ejemplo, en Alemania, que se supone que son más estrictos que nosotros, y luego para que nosotros es normativa de obligatorio cumplimiento, en su caso son recomendaciones. Siempre es enterarse de la normativa. En general, desde el punto de vista lumínico, suelen ser normativas bastante similares. En todos los países, ya sean obligadas o no, o sean recomendaciones. Pero eso es súper importante. Igual que muchas veces nos pasa cuando queremos trabajar, por ejemplo, con Estados Unidos. Estados Unidos tenemos una certificación especial que es el UL, que hemos estado años para sacarla y de hecho hemos sacado hace el año pasado, un catálogo con certificación UL específica. O nos pasa en Australia, certificado SA, en México el NOM, en la India el BIS, en Arabia Saudí el SASO, en Singapur el Safety Mark. Hay veces que son normativas que te dicen, por ejemplo, tienes que llevar un cableado de cierta sección, o los aparatos tienen que ir cajeados cuando empotrados en techo, u otras veces al final son una serie de barreras a la entrada para que tengan problemas fabricantes externos para entrar en su mercado. En estos casos la idea es que tú te asocies con un partner de determinado país y ellos muchas veces se encargan de certificar tus luminarias, que al final eso es dinero. Entonces muchas veces, no, es que voy a importar 5 aparatos, a lo mejor 5 aparatos te va a decir el partner que no. ¿Tengo que importar 200? Pues bueno, entonces pagase la certificación si le merece la pena. Esto, bueno, yo siempre me acuerdo cuando trabajamos hace años con Reino Unido, que era muy sencillo, porque era Unión Europea. Ahora mandar algo al Reino Unido es más complicado y lo que solemos hacer es trabajar con un distribuidor de la zona que nos ayuda de cara a todos los trámites. Quality Lab. Nosotros en propio Faro tenemos un laboratorio de 320 metros cuadrados en el que hacemos de primeras control de calidad y testeamos los productos. ¿Esto qué nos permite? Que si por ejemplo tenemos que mandar una luminaria al Sáhara, como comentaba antes, y tiene que soportar cierta temperatura, podemos meterlo en una cámara especial que se utiliza. Realmente lo que hace esta cámara, que no me acuerdo cómo se llama, es hacer
que como si el tiempo pasase más rápido. Se va degradando más los materiales, puedes controlar muy bien la temperatura y puedes ver cómo se va a comportar tu luminaria a lo largo del tiempo. Entonces podemos testear los aparatos. Cuando tienes problemas de corrosión de cara al mar, también se puede probar un testeo. Pruebas de IP. O sea, al final, la idea es que yo tengo un aparato, tengo que hacer una modificación especial para unos determinados requisitos, poder hacer pruebas previas antes de mandarlo allí. Imaginaros un hotel que habéis de 200, 300 habitaciones y cuando lleváis 2 meses empieza a estropearse todo. Pues tenemos un problema bastante serio. Entonces, esas cosas siempre con tiempo hay que testearlas. De ahí que siempre somos muy pesados todos los fabricantes. Vamos a ver con tiempo la problemática que vamos a tener, vamos a intentar anticiparnos y ver cómo podemos adaptarnos. Con tiempo muchas veces se pueden buscar soluciones. Cuando ya tienes todo instalado allí, es muy complicado. Y más imaginaros que mandamos a Arabia Saudí. Yo puedo enviar unos containers a Arabia Saudí, pero luego si hay problemas, mandarlo de vuelta, en nuestro caso a Barcelona, es muy complicado. Puedes pagar otra vez aranceles, al final es como una importación, se encarece todo, una locura. Bueno, estaba adelantando un poquito, pero estos temas de la logística. La logística aquí ya es seguramente lo más complicado, y esto es para traerse un experto en logística, esté que hablando unas cuantas horas. Nosotros, en función del proyecto, trabajamos muchas veces de dos maneras. Yo creo que sale... No sale aquí, pero bueno, os lo cuento. Realmente podemos, lo que hacemos normalmente nosotros es, nosotros fabricamos gran parte en el sudeste asiático, pero muchos componentes se fabrican en Alemania, en Bulgaria, en Portugal, en Vietnam, y muchas veces lo que hacemos es, se fabrica en el sudeste asiático, se embarca allí, containers, traemos a Barcelona, tenemos un gran stock, estamos teniendo 300, 400 unidades de cada cosa, y con eso vamos trabajando. Pero imaginaros que tenemos un proyecto en Australia. En Australia no tiene sentido fletar un container, imaginaos de China, traerlo hasta España, y más como está la cosa, que tendrá que darse la vuelta seguramente por el Cuerno de África, y luego desde Barcelona mandarlo otra vez a Australia. Es una locura. Entonces, en estos casos podemos ver operaciones tipo FOB. Esto se llama Free On Board. La idea es que yo, como fabricante, os vendo el material ya embarcado en puerto, en este caso estoy en China, y lo que hace el cliente es pagar lo que son los seguros, el flete, y recibirlo en donde quiera en puerto. Esto lo hemos hecho no solo en Australia, en el Caribe lo hemos hecho muchas veces. Al final se trata de acortar tiempos y que sea una reducción de coste interesante. Problemas de calidad, que es lo que piensa luego uno, claro, esto no viene a Barcelona. Nosotros tenemos, en este caso en China, un propio departamento de calidad que hace una revisión de los productos antes de embarcarse. Normalmente se hace una revisión y luego viene a Barcelona y se hace otra. En estos casos que va directo, se hace allí una revisión completa de todo para que no haya ningún problema. Y en resumen, esto es al final cómo solemos trabajar este tipo de temáticas. Como siempre, cada caso es diferente, cada pedido y cada proyecto es diferente y es, como siempre, hablarlo con tiempo. Y nada más, muchas gracias. Me presento, soy Carlos Castillo, director comercial de Aistec, soy ingeniero de profesión y primero quería daros las gracias por que hayáis asistido a esta charla. Uy, le he dado aquí algo, ¿no? No sé. Ahí está. Que al final veo, no estaba allí sentado, no veía que había tanta gente. Bueno, como comentaba Nadia, somos la última empresa en incorporarnos al showroom, tanto es así que todavía no podéis ver nada de nuestras soluciones por aquí. Espero que en breve ya la podáis tener. Lo único que tenemos un pequeño, en la sala de muestras, el armario de muestras. Y empezando con la charla de hoy, como decía Nadia, el hilo conductor de proyectos internacionales, pues quería daros unas breves pinceladas de cómo abordamos estos proyectos y algunos ejemplos de ellos, ¿vale? Le hemos titulado la distancia salva, la atención salva la distancia. Con ello quiero decir que realmente, y por desgracia, en la gran mayoría, si no os digo en todos de los proyectos que vais a ver, realmente no hemos estado. No hemos estado en el sitio con la constructora, no hemos estado
con el estudio físicamente. Algunos sí, porque los proyectos nacieron en Madrid o en Barcelona, con estudios españoles, pero los que han sido con estudios extranjeros, pues no hemos estado con ellos, ¿vale? Lo que sí tratamos es que el constructor, el arquitecto, el diseñador se sienta acompañado en todo el proceso, que sienta que hay un equipo de ingeniería, de diseño, de logística, como decía Andrés, de presupuesto, que se sienta que están allí, ¿vale? Yo creo que es fundamental, ¿vale? No es mucho más distinto que hacer un proyecto en Canarias cuando no vas a Canarias. Ahora mismo acabamos de hacer un hotel en Canarias, Playa Jandía. Realmente no ha ido a Canarias, por desgracia, otra vez. Pero al final el cliente confía en que hay un equipo ahí detrás. Bueno, brevemente, deciros, Aisten nació, es una ingeniería acústica que desarrolla soluciones, nació en 1998 y durante todos esos años hemos realizado proyectos de todo tipo, más industriales, como veis, casetones acústicos, maquinaria de aire acondicionado encubierta, pantallas de carretera. El que había abajo a la izquierda es el proyecto del Teatro del Soho de Antonio Banderas. Y sí que desde 2016-2017 estamos muy focalizados en proyectos de confort acústico de espacios interiores con materiales con un alto, componente decorativo. En un proyecto internacional y también en uno nacional, más o menos, un poco los pasos que seguimos al final son estos. Pues ver un poco qué quiere el cliente o qué necesita. Somos una ingeniería, yo soy ingeniero. Muchos proyectos, pues a mí me dan es como un puñalito que me clavan cuando me dicen, no, quiero vuestros paneles porque son muy bonitos, pero el estudio acústico no me interesa. ¿Por qué no hacemos ese estudio que optimice tu solución? Al final hay un presupuesto, ¿no?, para invertir en el proyecto. Y muchas veces se colocan paneles que estén alineados, que queden en consonancia con el entorno, que efectivamente hay que hacerlo, pero a veces hay proyectos en que hemos dicho, oye, que no hace falta tanto material acústico, o a lo mejor de esta manera el resultado es mejor. Y al final el cliente se ve beneficiado en eso. Intentamos siempre que haya ese proyecto o ese estudio más básico o un proyecto más en profundidad, ¿vale? Hacemos el desarrollo técnico, sobre todo en proyectos internacionales, el plano de confirmación. Aquí en España pues tenemos nuestros técnicos que van a la obra, miden, sabemos concretamente cuánto tiene que medir algo, pero en Francia, acabamos de cerrar un proyecto en Francia de una oficina, pues le enviamos, antes de construir nada, le enviamos el plano con lo que va a recibir el cliente, que me tiene que dar al final la comprobación, es fundamental. Luego con los plazos, como decía, y con los problemas de logística, que algo llegue mal cuando ya es tarde, porque por desgracia es otro mal de nuestro sector, siempre empezamos los proyectos tarde, ya cuando empezamos vamos tarde, es un problema que no esté bien definido de primera hora, ¿vale? Pues la producción, el transporte, el talón de Aquiles, yo creo, de nuestro sector hoy día, bueno, y soporte y seguimiento. Me paro un poco en la ingeniería, porque sí que es un punto complejo ya de explicar a un técnico y que lo comprenda, más cuando es un cliente final, ¿vale? Y sí que tratamos en los proyectos de usar diferentes técnicas donde el cliente comprenda qué se va a producir cuando implemente una solución acústica. Por ejemplo, mira, esto es un lobby de un hotel, que si os dais cuenta, lo explico un poquito antes, si os dais cuenta, tiene el techo un poco en forma de bóveda, ¿vale? Entonces nos llamaron, esto ya existía, este hotel ya tenía el problema. Nos llamaron que había un problema, que allí, fíjate, ya no se quejaban los huéspedes, se quejó el sindicato de los trabajadores por el ruido que estaban soportando los de recepción. O el huésped, al fin y al cabo, está un rato, pero el que está en recepción está todo el tiempo. Y le hicimos el estudio, y ese puntito rojo que veis es una persona hablando. Y ahora vais a ver cuando cuando nadie le dé al play, cómo es la propagación del sonido en ese espacio. Se empieza a propagar, se convierte en bolitas, eso es que él va perdiendo energía, pero hay una zona que las bolitas siguen, y las bolitas siguen, y siguen, os fijáis en el medio, ¿no? Creedme que era horrible estar ahí. Era horrible. O sea, la forma de bóveda hace que todas las reflexiones vayan al mismo punto. Y en esa parte en concreto, pues la geometría de todo el espacio era la parte donde, al final el sonido era peor. Le propusimos algo que rompiera esa onda,
era colocar unas lamas en el techo, por todo el techo, un material fonosolvente en este caso, pero en forma de lama. Este material que trabajamos mucho es Ecopanel, está hecho de reciclado de plástico PET, ¿vale? Y lo veréis el resultado en el siguiente... le tengo que dar yo, ¿no? En el siguiente. Ahí se ve la solución ya implementada. Y lo que ocurría aquí era lo siguiente. Una vez la onda de sonido ya da, se va rompiendo directamente al dar en estas lamas, ¿vale? Lo cual el cliente, que en este caso era un propietario de hotel, que a veces se lo explicas a un arquitecto, bueno, lo llega a entender, pero luego hay que hacérselo ver al cliente. Que no lo vean fórmulas, que no lo vean unos gráficos, que por desgracia la mayoría no entienden. Visualmente ya entendió lo que pasaba y lo que se iba a producir, ¿vale? Eso sí que tratamos en la ingeniería, sobre todo en proyectos internacionales, enviarle este tipo de recursos para que lo entiendan. A veces también con sonido, cómo va a estar el sonido antes y después, eso se llama auralizaciones, distintas técnicas. Pasamos, este proyecto en concreto no es internacional, aquí sí que no he dicho la verdad al principio, pero me venía muy bien para contaroslo, ¿eh? Esto es un proyecto de un hotel en Málaga, pero al final la conceptualización es la misma. Un estudio nos manda qué es lo que quiere, esto era un salón de un hotel, el salón de celebraciones, y quería unos paneles acústicos en forma de hoja. Esto es una planta, ¿vale? Con la conceptualización, un esquema, un croquis, aquí, bueno, ya en el sketch se iba montando, y a la derecha tenéis, bueno, pues toda la distribución. ¿Vale? Bueno, pues al final lo que se hizo es esto, ¿vale? En este proceso sí fue muy bonito porque era en Málaga, el prescriptor era de aquí de Madrid, y cada semana que iba a Málaga, hacíamos los prototipos en nuestro taller, y venía a verlo. Oye, pues me gusta esto, no me gusta esto, la luz me gusta de otra manera, veis que tenéis luz por encima, se transparentaba la luz, reforzarlo por aquí, reforzarlo por allá. Por desgracia, cuando trabajamos con proyectos fuera, esa visita pues no ocurre, y hay que intentar suplir esto pues con videollamadas, con vídeos, enviándole detalles y demás. Ahora vamos a ver algunos ejemplos más de proyectos internacionales, ¿vale? Este fue un caso muy parecido, pero en París. Esto es una residencia de estudiantes en París, donde están estos elementos, nosotros lo llamamos confetis, ¿vale? Acabaron en confetis, pero el diseñador quería unas espirales, tipo las de pastas gallo, pero era imposible. Entonces un poco lo fuimos dándole forma, y por videollamada, mandándole ejemplos, haciéndole prototipos, grabándole vídeos del prototipo instalado en nuestro taller, hasta que, bueno, la que le gustó fue esta, también hecha con lo que vais a ver hoy, tanto hecha con este material, con Ecopanel. Un centro comercial en París. Este sí que el proceso de diseño sí lo hicimos con un estudio de aquí de Madrid. Sí lo hicimos de aquí, ahí sí hubo ese acompañamiento, pero la constructora era una constructora francesa. Pues todos los detalles, nunca hemos estado allí, ni posteriormente he estado yo allí. Y de hecho esta semana está en París, pero bueno, esto está a las afuera, no lo he visitado. Aquí están los paneles dispuestos en vertical, dos paneles en paralelo, con la luz LED en medio, ¿no? Haciendo estos recorridos, ¿vale? Pues este centro comercial ganó en 2022, creo, al premio a la mejor reforma de centro comercial a nivel europeo. Este es curioso, este es en Maldivas, en Male. Aquí nos contrataron, casi tuvimos la suerte de ir, nos contrataron, estuvieron una semana allí haciendo una especie de jefatura de obra, ¿vale? Porque los instaladores tenían que ser personal local, ¿no? Por normativa gubernamental. Y estábamos contentos. En la ISTEC, para que lo sepáis, hay 3 jefes de obra. Pues para este proyecto salieron 30. Finalmente el jefe, el propietario, es el que iba a ir, pero pasó lo siguiente: le habíamos enviado algún vídeo, algunas instrucciones de montaje, y un día nos envían una foto y un vídeo. Habían montado parte del techo, las lamas que veis de colores. ¿Vamos bien? Nos preguntaron. Digo, ¿vais bien? Pues no hace falta que vengáis. Y ya nos fuimos. Le fastidiamos las vacaciones a Antonio. Pues este también es un proyecto en el Congo, esos casetones en un hotel del Congo, un nuevo hotel hicimos 2, uno en Kinshasa y otro en Lumbasi, esos casetones acústicos en el restaurante del hotel.
otro en París. Mira, aquí sí fuimos. Ahí veis esos revestimientos tanto en cada planta como en la parte del lobby del edificio, esos revestimientos de forma triangular. Y nos equivocamos. Uno de los paneles, pues no le habíamos hecho un corte como era debido, un biselado, ¿no? Perimetral. Y era como nos llamaban como el último día, teníamos que tener el panel para el día siguiente, para un follón que ya no llegábamos por los transportes. Al final que decidimos mandar a una persona que el mismo día fue y regresó desde Málaga y le hizo el corte. Salió más barato, a nosotros nos costó más barato porque el transporte de un panel de 240 por 120, eso sale caro, y en menos tiempo tenía el cliente el problema solucionado. Algunos proyectos en República Dominicana. Veis arriba el aeropuerto internacional de República Dominicana, veis los paneles acústicos, ¿vale? Eso se hizo hace un par de años. Unión Médica también en República Dominicana, veis al fondo unos paneles de colores azul, verde y tonos otros tonos de verde. En Chile, el Banco Central Internacional, o otro es también ACAP, que ahora mismo no recuerdo lo que es. Eso es también República Dominicana. Estos de República Dominicana, por ejemplo, lo hemos hecho a través de un partner que tenemos allí, ¿vale? Se encarga un poco de hacernos las veces de agente y distribuidor, pero los de antes que habéis visto de Francia lo hacemos directamente. No hemos encontrado todavía pues esa empresa que nos represente como nos gusta. Bueno, un poco terminando ya, no sé si voy bien de tiempo o más, si voy bien, pues así Juan tiene algunos minutitos más. Pues lo que decía un poco al principio, intentar que el cliente que está a 2.000 kilómetros, 3.300, sienta que tiene un equipo allí. No es más. Para que veáis algunos de los sitios donde hemos hecho proyectos, desde el Congo, estaba ahí, Islandia, que está por ahí arriba, Líbano, que estaba comentando antes con alguien de por aquí, Francia, Inglaterra, Italia, Eslovenia, ahí sí tenemos un partner, y luego desde Chile, Colombia, República Dominicana, México, y bueno, ya ve dónde nos lleva el futuro. Muchas gracias y espero que os haya gustado. Muchas gracias. Lo que han contado antes tanto Andrés como Carlos me parece unas visiones muy interesantes y que desgraciadamente aquí en España todavía se paga poco lo que es el estudio tanto de la iluminación como de la acústica, lo cual es una pena. Fuera de España y en proyectos de más importancia se pagan mejor los estudios de iluminación y de acústica, que yo creo que es algo esencial. Bueno, yo sobre todo teniendo una edad y además de este oído oigo mal, porque he pegado muchos tiros, lo siento porque no le guste, pero he pegado muchos tiros y antes cuando éramos jóvenes éramos muy chulitos y no nos poníamos ni cascos ni nada, con lo cual del izquierdo no oigo nada. Y la reverberación, lo que es el rebote del sonido, es una cosa terrible. Yo creo que los que tengáis más de X años, no sé cuánto decir, porque unos será un poco antes y otros después, a partir de un momento vas a un restaurante y como no tengas una buena acústica es que no vuelves. Y lo de la iluminación también es muy interesante, que una iluminación atractiva. Bueno, yo acabo de estar en París recientemente, hace un mes y medio, y vas a algunos sitios, las iluminaciones son escasas, pero bonitas. Aquí en España se cuida quizá poco la iluminación, se estudia poco lo de la iluminación. La iluminación mejora muchísimo todo lo que es un ambiente, lo que son el propio mobiliario y tal, pero no me voy a enrollar porque eso lo que estoy haciendo es casi defendiendo desde luego a estos señores y sus trabajos. Bueno, yo me voy a meter en algo bastante más aburrido, que es contar muy ligeramente, porque es que si no esto podría estar aquí hablando 4 horas de esto, y además como lo he preparado poco, quiero ser más bien rápido, nosotros lo hemos llamado ejecutar interiorismo, equipamiento a escala internacional, lo hemos llamado del diseño a la ejecución global,
cómo hacer realidad proyectos hoteleros en cualquier parte del mundo. Porque, desde luego, diseñar no es fácil y el diseño está muy globalizado a día de hoy. Tú puedes ir he estado también recientemente en Indonesia, en Vietnam. Los diseños, se llega a un restaurante, a un hotel, y a día de hoy está muy globalizado el diseño. Se tiene toques locales, pero el diseño está globalizado. Lo difícil verdaderamente es llegar al lugar donde se está ejecutando el diseño. Bueno, vamos a ver muy rápidamente una pequeña introducción, la realidad del proyecto internacional, luego la ejecución de un proyecto global, porque lo interesante que podemos plantear es cómo plantear globalmente la ejecución de ese diseño, que tiene muchos componentes distintos que pueden entorpecer o dificultar el proyecto. Los desafíos reales, la normativa y la logística, que es complicadísimo. Creo que ahora con el caso de la guerra de Irán se les ha complicado a mucha gente, muchos lo habréis visto más de primera y otros de segunda mano. Bueno, quiero decir, más directa o indirectamente, se nos está complicando no solo la subida de los precios, sino los tiempos, y todo esto está complicándose bastante. El papel del partner contract, la coordinación, los aprendizajes desde el terreno que busca un cliente internacional y unas conclusiones muy rápidas que haremos. En el Hospitality Global, como hemos dicho antes, el diseño viaja rápido. O sea, a día de hoy hay una comunicación tal de imagen, una comunicación tan grande en el mundo que el diseño viaja rapidísimamente. Se puede diseñar aquí, hacer unos renders da igual, en Argentina o en Japón, y rápidamente se está preparando un diseño que está muy realizado desde varios sitios. Las condiciones del destino, en cambio, definen directamente la propuesta del diseño, porque el destino donde se va a hacer el diseño puede tener unos problemas de logística, de fabricación, legales, de importación y todo eso, que pueden ser verdaderamente importantes. Cada país implica, como podemos ver, pues unas normas muy diferentes, aunque la idea viene a ser la misma. A día de hoy está muy globalizada la idea de protección del fuego, los ignífugos, las normativas de iluminación, como nos ha dicho Andrés antes. Efectivamente hay muchas, pero todas tienen un fondo muy similar. Ya sea con las tapicerías también, con las maderas, los orígenes de las maderas, que ya se están globalizando mucho, el control y todo esto. Pero la normativa, el sistema constructivo es totalmente distinto, se construye en bloques en muchas partes del mundo, otros, o sea, eso influye muchísimo en lo que es luego la ejecución del proyecto. Las cadenas de suministros son muy complejas, también por lo que decíamos, que no nos vamos a enrollar con esto, y los contextos culturales y operativos pues también tienen una influencia importante, desde ciertas fiestas locales que pueden condicionar muchísimo en los destinos una ejecución de un proyecto, digo fiestas, celebraciones de todo tipo. No se trata solo de diseñar o comprar mobiliario, significa coordinar simultáneamente muchas cosas. Bueno, aquí he visto que esto tenía un pequeño error, porque el diseño interior, la fabricación en distintos países debía ser este icono, la obra es esto, digo para cerrar el círculo, ¿no? De la obra, la logística internacional, que es como los transportes y aduanas, eso, que son importantísimos. La normativa, pues seguramente sería esto, normativa técnica, instalación, que esto está bien, y ya, bueno, y ahí hemos acertado en 2 de los 6. Pero no, que es muy importante ese camino, es muy importante ir haciendo ese camino verdaderamente, que al cliente además le vaya pareciendo fácil y tal, que en cada paso es bastante complicado. Hay 3 retos que aparecen prácticamente en todo proyecto global, que, como estábamos diciendo y estamos un poco redundantemente, la normativa, que cada país
tiene un distinto, los códigos técnicos, homologaciones y certificaciones distintas, las logísticas, que es evidente, y la coordinación de todo esto, ya sea de los productos, de las logísticas, todo esto, lo verdaderamente importante y complicado es la coordinación de todo ello. Bueno, desafíos reales de normativa, como estábamos hablando antes, de accesibilidad, que esto empieza a estar muy globalizado, que antes en cada país parecía que era, bueno, aquí me salto un poco ciertas normas. A día de hoy es dificilísimo saltarse media norma, sobre todo cuando estamos operando en hoteles de cierta relevancia. Bueno, algunos hotelillos más locales, tal, pero cuando entramos en hoteles que quieran tener una mínima trascendencia internacional, todo esto lo van respetando, porque es que además son normativas que aplican, incluso normativas las más exigentes en los lugares menos exigentes. Pues claro, no puede tener un tío un incendio que se le muera a la gente y diga, no, es que no tenía el ignífugo de la pared y tal. Dice, bueno, ya, pero como estaba en el Congo, ahí no lo exigen. No, eso, una cadena internacional no se puede permitir eso. En España, pues bueno, esto que tenemos de las espumas estándar, tal, esto, no sé si hay por aquí gente de tapicería, pero sobre esto se podría hablar larguísimo y tendido. Bueno, aquí estamos viendo lo de Italia. Italia tiene una normativa. ¿Hay alguien de tapicerías especializado por aquí? Digo casi para que lo diga él, porque es que vender en Italia tapicería no fabricada en Italia es más difícil que vender iluminación china ¿sabes?, sin homologar en Estados Unidos. O sea, es lo más complicado que hay. Hemos tenido experiencias, pero además son divertidas las experiencias. Bueno, no me voy a poner ahora a contar anécdotas, pero es divertido. Con laboratorios italianos, porque hay que producir un prototipo para cada, pero exacto, como cambies el color tienes que hacer otro prototipo, pero bueno. Requisitos de inspección, bueno, aquí aquí está puesto lo del SOIBRE. El SOIBRE como origen, que es como normativa técnica para defender la industria local, en realidad es para defender la industria europea. Esto tiene como origen ya en el año 1934 empezaron a dar esta normativa, pero bueno, de una manera más relajada. En 2008, a lo largo, eso tiene un historial también del cual no me puedo enrollar, pero en 2008 se hizo unos requisitos de pasar una homologación de SOIBRE para productos industriales de fuera de la Comunidad Europea. Se ampliaron en 2010 y para el mobiliario, desde luego, fue la pera. Pero es que resulta que ahora mismo solo se aplica en España. Y entonces, el SOIBRE, que todo asiento, o sea, todo mobiliario, no sé si en iluminación hay sobre, no, ¿verdad? No. Todo mobiliario en el cual una persona tenga que estar sentada, tumbada, descansar su cuerpo, para la seguridad de que no pueda caerse, lesionarse y todo eso, tiene que pasar, todo lo que venga de fuera de la Comunidad Europea, tiene que pasar una homologación en lo que llaman un test report, que hay que hacer con un prototipo para homologar el producto. Bueno, pues resulta que esto lo hay en toda Europa y no se exige en ningún lado de Europa, nada más que en España. ¿Por qué? Porque además hay mucha gente que vive del SOIBRE, hay mucho inspector de SOIBRE y tal, o sea, yo creo que es para dar trabajo a amiguetes. Espero no haya nadie por aquí para que luego no me casquen, pero entonces hay gente que desde luego si es para la zona de Cataluña, todo esto, hay gente que está metiendo por Marsella, por Marsella están metiendo producto y luego el camión para allá, porque es que como tengas que pasar 8 test report, tienes que pagar a 800, pues son 7.000 euros más
de esto más el follón que sacar los territorios. Con lo cual, y también mucha gente, por ejemplo, están metiendo porcines, un puerto en Portugal importante para poder meter en España, y además hacen muy bien, porque luego los camiones no los controlan. Pero bueno, espero que no haya por aquí nadie que pueda decir. Eso, sin embargo, me he enrollado un poco en el Soibre. Ahora, en cambio, hay otra cosa verdaderamente más importante, que no sé si aquí alguien que se dedique a la madera, como Enrique, por allí, mi amigo Enrique, los de los Eleuder, este nuevo, que esto es como un nuevo requisito para la trazabilidad de la madera, que para evitar la desforestación en el mundo. El EUDER es para evitar la reforestación. Entonces hay que hacer un certificado de buenas intenciones o algo así, que hay de eso. El FLEC, que es madera legal, que eso se pide ya, pero ahora se va a pedir también. Se seguirá pidiendo. Pero además el certificado de buenas intenciones, que me parece una chorrada. Luego una trazabilidad de la madera, que se le pone hasta con GPS, se tiene que decir cada partícula de madera de dónde viene. Y hay que dar en un GPS, hay que decir, viene del bosque este y de la zona tal, por unos polígonos que se van haciendo. O sea, una cosa, a mí me parece terrible. Porque además todo eso no creo que se vaya a saber controlar bien. Pero bueno, es otro requisito más normativa, y más normativa para esto. Bueno, no me enrollo porque los del EUDUR también pues, se podría hablar bastante. Se pondrá en marcha para las pymes a mediados de este año, y para las grandes empresas lo tienen ya desde final del año pasado. Miro a Enrique porque como es gran empresa ya debe saber más que yo. Mira, aquí lo tenemos. Estoy tonto. Pues eso, certificados, tal. Las logísticas. Esto es verdaderamente el kit de la cuestión muchas veces. Pero bueno, el kit de la cuestión es en cada punto muchas cosas. El origen de la fabricación, bueno, pues ya sabemos las dificultades, pero es muy importante también cuando se tiene origen, como hablabais. Miro a Andrés porque tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando. Hay que fabricar muy bien, con todos los permisos muy bien hechos en origen, con todos los materiales, todo eso hay que tenerlo absolutamente, las homologaciones perfectamente hechas, pues es que si no te buscas el lío. La documentación internacional es importantísima, pero importantísima, ya sea para exportar, para importar, digo, porque cualquiera podéis tener aquí experiencia. Esto es un poco porque creo que debíais de intentar colaborar con los que tengáis menos dimensión. Os animo a colaborar con grupos más fuertes o con estudios más fuertes o con gente de más peso en proyectos internacionales. Proyectos internacionales no significa solo salir, sino colaborar con alguien de fuera como su delegado aquí. Si tenéis algún estudio un poco más pequeño tal y todo ese tipo de cosas son importantes, porque estudios de fuera les interesa mucho, tener un partner local. Y los que tengáis algo más grandes, miro, pues no tengo ni idea si tenéis estudios más grandes o no, y el que tengáis más grande, hacerlo con un partner local en destino, que eso también creo que es importantísimo. Eso es, pues, lo que el término que hablaba un día con David Cámara, al cual conocéis aquí muchos, lo que era la competencia. En vez de la competencia es como cooperar entre empresas que podrían ser competencia. Bueno, los embalajes, cuidado con los embalajes, que también tienen que tener sus propias certificaciones de embalajes, de plásticos, ¿verdad? De todo eso tiene que tener sus homologaciones y certificaciones. La coordinación con transitarios ya no os puedo ni contar, porque transitarios honestos, ¿hay algún transitario por aquí? Transitarios honestos los hay, por supuesto. Yo tengo uno que es amiguísimo mío, y que es el director de Jazz Logistic en España, y es un tío estupendo, y tengo amigos también en MSC, y conozco, bueno,
y ahora luego os cuento alguna anécdotilla también, pero que transitarios los hay. Ahora, en realidad, en general son unos piratas de cuidado. Las navieras y los transitarios es un negocio de piratería, es un negocio anglosajón y no hay ingleses ahí. Joder, es que me estoy metiendo con todo, macho. ¿Hay ingleses alguien? Yo tengo familia escocesa e irlandesa, pero inglesa no. Los ingleses son muy piratas, pero bueno. Bueno, pues esto es verdad que ahora en serio es importantísimo las coordinaciones de navieras, transitarios, eso, y ahora se está viendo. Ahora, por ejemplo, nosotros que estamos trayendo mobiliario desde Indonesia para un proyecto importante en España, en Ibiza concretamente, hemos tenido que cambiar los 4 contenedores que teníamos de exterior, los hemos tenido que traer por aéreo. Nos va a costar 200.000 euros más. Y mira, lo he intentado negociar, pero me ha sido imposible. Había una cosa ahí en el contrato que me la ha obligado, pero bueno. Bueno, pues el éxito a la logística depende de una buena preparación de tránsito aduanero. La aduana es esencialísima. Bueno, esto no me voy a meter más con esto porque volvemos un poco a lo mismo, lo que son las aduanas, la documentación. La documentación es esencial. La documentación para el comercio internacional es lo más importante que hay. Bueno, lo más importante es esencialísimo. ¿Qué decimos? Vale. Y la planificación logística no termina en el puerto, sino incluye también la instalación final en el hotel. Para eso es lo que decimos, el buscar un socio local es importantísimo siempre. Y lo digo, vuelvo a repetir lo que decía antes, tanto en un destino de fuera como si viene gente de fuera, poder ser un colaborador de esto. En un proyecto, fijaros que en un proyecto internacional hay que coordinar a la vez el diseño que se haga en un país, que es muy normal que sea en un país que sea fuera, se hace mucho diseño en España, en Inglaterra, en Francia, para cualquier, ya sea para Oriente Medio, para donde sea. El diseño, la fabricación en varios puntos del mundo, que probablemente sea desde varios, si es para un destino tipo Oriente Medio, Dominicana, iba a decir, Caribe, cualquiera. Luego hay que coordinar también los transitarios, tanto de origen como destino, sobre todo el de destino es el más importante, porque el transitario es el que facilita la exportación. La exportación la va a facilitar siempre un gobierno, porque todo gobierno facilita que su país exporte. Pero en cambio el problema viene en la importación. En la importación es donde se protege la industria local, donde se le pone más problemas a lo que es el comercio internacional, lógicamente. Luego el transporte en sí, que es tremendamente complicado. Cuando hemos hecho muchos transportes surgen complicaciones desde contenedores que aparecen por el otro lado del mundo, cosas inimaginables. La obra en destino es importantísimo porque además estamos hablando de la coordinación de todo esto. La obra, o sea, cuando el destino es España, a todos nos ha pasado, digo, miro a ellos que tienen producto, cuando la obra es en España siempre aguantas un poco más un almacén y tal, pero cuando tú llegas a un sitio donde no puedes ni almacenar y te están diciendo que la obra está preparada y tú dices, porque tienes a alguien destacado, dices, no, la obra no está preparada, que sí, que se mande ya, que tal, y se almacenan sitios donde puede ser dramático, La instalación en destino es importantísima, ya que voy a decir de iluminaciones, también de acústicas, de carpintería. La instalación en destino es importantísima, que antes se le daba muchísima importancia a la fabricación y muy poca a la instalación, y la instalación
se ve que, o sea, estamos viendo en los últimos años ya, desde hace tiempo, que es fundamental. Diseñador en destino lo he metido también para que lo veáis, que es muy importante tener en destino una colaboración. Es imposible hacer un buen proyecto si en el destino no hay una colaboración local. Y luego ya definitivamente el operador hotelero, pero claro, si aquí cogemos tal, lo que hay que coordinar es muchísimas personas y tal. Bueno, triangular, esto no sé, es una... Hay operaciones también triangulares, las que estabas hablando antes, Andrés, que hay que vender el FOB. Bueno, el FOB, esos son los Incoterms internacionales, desde el FOB, el Exwork, el primero, el FOB, el CIF, el DPA, DDP, todo esto según se pasen trámites aduaneros, según tal, se venda en origen, destino, tal, y hay hasta lo que es eso, el DDP, que es el Delivery Duty Paid, con lo cual tienes que pagar hasta la aduana de destino. Eso no sé quién lo hace, pero eso es un riesgo excesivo, pero bueno, habrá gente que incluso lo hace. Eso es tremendamente complicado, tal, pero lo que llamamos concretamente, lo que te estabas hablando antes, que era tener tu sede en España, fabricar en Vietnam, en China, en Indonesia, en la India, da igual, y tener un destino que podría ser Australia, el Caribe, África o Europa, que no sea España, eso es lo que llamamos una operación triangular, que se ejecuta desde aquí con un origen y un destino distintos. Aquí sobre todo lo más complicado también luego son los pagos y las documentaciones. Todo eso son los que producen, bueno, si tú cobras antes de que salga, vale, pero es que como nosotros lo que vendemos es toda la coordinación, no cobramos antes de que salgan las cosas. Bueno, aquí volvemos a decir un poco lo mismo, con tanto icono, quizá os habéis mareado y con cierto desorden que he puesto aquí. Bueno, entonces aquí estos serán ejemplos de casos donde hemos estado. Bueno, pues la verdad es que lo de tener alguien local que colabore contigo para mí es importantísimo, sobre todo cuando hay que coordinar un proyecto con muchísimos puntos distintos, cuando hay que coordinar eso, producto, instalación, diseño, logística, a veces parte de obra. Todo esto es tan complicado que, por ejemplo, en Sicilia, donde hicimos un proyecto bastante grande, en Sicilia pues hicimos un proyecto que metimos ahí cerca de 80 trailers, 8 contenedores desde Indonesia, 3 desde Vietnam, 2 desde China, o sea, un follón para meter eso en Sicilia, donde el rey del transporte, que era Don Angelo Di Martino, de los transportes Di Martino, era el que controlaba aquello. Él deja allí que Garibaldi y 2 más se metan algo, pero Don Angelo Di Martino es el que controla todo aquello. Bueno, pues tuve que ir a ver a Don Angelo Di Martino al polígono de Catania y además para pedirle que de los 80 trailers que íbamos a llevar desde España, desde Italia también, más toda la coordinación de los contenedores, le fui a pedir que le quería pagar a 90 días, porque yo no cobraba antes. Y me dijo, no, sin problema. Él me hablaba en italiano despacio, tiene 80 años, el típico con su sombrero, su abrigo, el típico, pues, parece como mafioso, pero... Y entonces, y tenía a Mario Di Martino, que es su hijo, un tío muy simpático y tal, que luego me he hecho amiguete suyo y tal, y yo le decía, no, es que tenemos que pagar a 90 días. Decía, bueno, no hay problema, ya, pero es que desde el primer día, desde el primer contenedor hasta el último, van a pasar 60, lo cual quiere decir que cuando haya entregado el último contenedor de estos cerca de 300.000 euros que tal, bueno, el tío me dijo que no me ponía ningún problema. También yo iba bien presentado por gente de confianza y tal, y la verdad es que salió fenomenal aquello, nos ayudó incluso
con personal para los montajes, porque claro, descargar 80 contenedores, distribuirlos por un resort y todo eso, tiene una complicación notable de maquinaria, de los toritos, las manitús, el personal que tiene que manejarlo, personal también, o sea, todo eso tiene su complicación. Bueno, salió fenomenal con ayuda de don Ángelo Di Martino. Marruecos, fíjate, en Marruecos hemos tenido experiencias tanto muy buenas como una nefasta, por ejemplo. Por errores en documentación nuestra, de la exportación, hicimos una carta de crédito que el tío pudo no pagar parte. Entonces, la última parte del proyecto, que eran 500.000 euros que nos tenía que pagar, no nos lo pagó, porque teníamos errores en las cartas de crédito. Y el tío se aferró a aquello, en Bankia en aquel momento nos asesoraban, pero no salió bien aquello. Total, que el tío dijo que no nos pagaba 500.000 euros, no nos lo pagó. Nos dejó pagar 500.000 euros. Por una cantidad así la gente normalmente no se va a un arbitraje, pero yo, como tengo un hermano que tiene un despacho cojonudo, que es Evershed Sutherland, digo por si alguien necesita un buen despacho. No, es verdad, mi hermano empezaron 3 y tiene un despacho, son 150 tíos ahí en la torre de esto, en Castellana, esquina María Molina, en Recoletos. Ahí. Bueno, es importante tener un buen contrato, y nosotros en el contrato pusimos, claro, ¿qué pasa? Que ningún tío en un destino te va a admitir dirimir un juicio, o sea, tener esto en la jurisdicción de origen, porque eso no lo van a hacer. Y tú en la de destino tampoco lo quieres, porque tú si te vas a Sicilia, a Marruecos, al Caribe, a Qatar, a Zanzíbar, a Grecia, lo que no estás dispuesto es a tener que pelearte en un juzgado de cualquiera de estos países por, yo qué sé, en nuestro caso fueron 500.000, pero pueden ser 3 millones, yo qué sé, lo que sea. Entonces, normalmente lo que haces es poner un tribunal de arbitraje. Nosotros pusimos el tribunal de arbitraje, la Cámara de Comercio de París, y allí por una cantidad así de 500.000 euros la gente no suele ir porque es muy caro ir allí. Pero yo hablé con los de arbitraje del despacho de mi hermano y tal. Bueno, por hacerlo corto, lo llevamos a París, a la Cámara, al Tribunal de Arbitraje de París. Le ganamos los 500.000, las costas del tribunal, las costas de los abogados, que eso yo no lo hace casi nunca un tribunal de arbitraje, y unos intereses del 16% en lo que debían Marruecos y del 12% de lo que debían Europa. Vale, una vez que has acabado esto, te quedas todo contento, ya ha ganado el tribunal de arbitraje, y dices, bueno, ¿y ahora cómo se ejecuta esto? No se puede ejecutar. ¿Por qué? Porque un laudo arbitral no se puede ejecutar en cualquier país. Te tienes que ir a Marruecos, y en Marruecos un tribunal marroquí tiene que confirmar, o sea, dictar una sentencia confirmando el laudo de arbitraje de la Cámara. También ahí lo ganamos. Bueno, lo ganamos ahí, ya estamos muy contentos, y de repente sale el pájaro del cliente y empieza a me pone un juicio penal en Marruecos para decir que si yo le he intentado estafar, que no sé. Yo salgo todo preocupado y me dicen, mira, tal, no sé qué, tengo que contratar un despacho marroquí, que tal, no sé qué. Bueno, pues ya la semana que viene, después de que esto lleva algún que otro año, yo, gracias a Dios, al 12% y parte, pequeña, porque tenemos una sociedad en Marruecos a la que Marruecos debe 80.000 euros y los otros casi 500 los debe a España. Pero al 12% y parte al 16%, yo por mí que siga, mientras pague al final. Además el tío tiene mucho dinero, muy pájaro. Todo esto quiere decir, bueno, en Caribe hemos tenido dificultades logísticas, lo que estabais diciendo antes de las temperaturas, o sea, todo esto es importantísimo también por lo que decimos. El almacenamiento en destino, las humedades, los cambios, todo eso es muy importante.
En el Caribe, sobre todo, el ser isla también... cuidado, que el ser isla comunica más de lo que se cree la gente. Lo que comunica menos es estar lejos del mar, pero bueno, sobre todo a mí que me gusta navegar. En Qatar hicimos un proyecto muy interesante y tenía también, bueno, los estándares técnicos extremadamente exigentes son últimamente, desde luego, cuando hicimos el más gordo en Qatar, allí de estándares técnicos había pocos. Zanzíbar, donde estamos ahora también con otro proyecto, siempre tienes que encontrar un socio local, es importantísimo, importantísimo. En Zanzíbar, por ejemplo, para las aduanas, que son importantísimas, todo el mundo se va a pasarlas a Dar es Salaam, porque no saben de otra manera. En Zanzíbar no hay un mercado donde poder pasar aduanas. Bueno, pues yo, por ciertos... es que hay que tener amigos hasta en el infierno. En el polígono Catania o como, es verdad, como tengo yo en Tanzania. En Tanzania tengo un amigo que es un cazador profesional de estos, un fiera de tío de origen italiano, que nos puso en contacto con un muy amigo suyo, que es un tío muy potente de Zanzíbar, y pasamos las aduanas directamente en Zanzíbar en vez de en Dar es Salaam, donde incluso nuestro cliente estaba tardando 4 meses en conseguir pasar los contenedores. Nosotros los hemos pasado en 12 días. En 12 días todo. En Grecia tuvimos otro aprendizaje de otra cosa, que fue que nos tocó, en justo el post-COVID, nos tocó haciendo 3 hoteles allí en Grecia. Claro, eran en Zante y 2 en Corfú. Claro, viajar a Zante en invierno era imposible. Era imposible el viajar, y las logísticas también complicadísimas. Bueno, perdonad que me estoy enrollando un poco. Bueno, aquí esto es algún ejemplo de esos que hemos dicho, el Gran Palladium Sicilia. Lo que decía de la logística en destino y todo de los montajes, aquí no parece que sea tan grande, pero esto es enorme desde que se entra. Entonces, lo que es fundamental es tener allí en destino gente para trabajar, porque claro, la gente luego te tiene que subir todo el mobiliario con las manitús, los toritos, el no sé qué, todo, y eso pasa. En Sicilia, dentro de lo que cabe, es más fácil, pero como te tengas que ir a... Bueno, te vas a Jamaica, y en Jamaica hay problemas muchas veces tremendos. Pero bueno, este fue un proyecto, aquí pone 60, pero os aseguro que fueron 80 remolques, 80 trailers, más eso, los 12 contenedores de un lado, 3 del otro, 2 del otro. Este fue un proyecto que hicimos. Nosotros no hicimos el proyecto, lo hizo Jaime Berenstein, y nosotros lo que hicimos fue todo lo que es el equipamiento. En Marruecos tenemos también un control de aduanas tremendo, o sea, el mayor entrador en Marruecos de aduanas. Si alguien necesita que me diga algo en Marruecos. No, porque es verdad, son unos españoles, unos vascos que se fueron para allá y controlan las aduanas de Marruecos magníficamente, desde más o menos después de que pasó algo en el País Vasco, por ahí, no sé qué, después del GAL y cosas así. Aquí este es otro que hicimos, también el cliente era español, porque era Inveravante, que era Fadesa, antiguamente, los gallegos y tal, y este le hicimos un proyecto porque está al lado del otro Tánger de 5 estrellas, estaba el Garden Inn, que fue un proyecto que salió fenomenal. Lo hicimos a medias con ellos, el diseño, y luego lo que es el equipamiento salió estupendamente, con todas las dificultades que tiene aquello. Bueno, el Catalonia, el Bávaro, que son 700 y pico habitaciones, no lo hemos hecho nunca de golpe. Nosotros lo que hicimos fue ir reformando por partes. Claro, aquello es tan grande que hay que encontrar fórmulas
fórmulas de un proyecto, renovar esto, si no es inimaginable del coste. Pero eso, las logísticas son complicadas, traíamos cosas desde Asia, cosas desde Europa también. Este fue un proyecto muy bonito que salió en Tulum. La decoradora era Clara Muñoz, no sé si conocéis a Javier Muñoz, alguien, sois muy jóvenes ya todos, claro. De Casa Jardín, ¿os suena? Pues esta es hija de Javier. Fue un proyecto muy bonito, también con una complicación importante de coordinación, porque esto venía muchísimo de Asia, mucho de España, parte de México, que la parte de México tampoco es tan fácil, porque a Tulum, desde Guadalajara a Tulum, la logística no es del todo sencilla. Cuando lo que es Cancún, Tulum y toda esta parte, hay veces que la logística es más sencilla de Europa para allá, que llegar a Veracruz y luego a Puerto Morelos, cualquier cosa de esa, viene a ser más sencillo que del otro lado de México, porque los camiones es que allí los tíos tienen que parar y tal, y tienen que parar es que les roban los camiones. Esto fue el de Qatar, que fue también muy gracioso para Bilal que era un personaje. Bilal no sé yo dónde estará ahora mismo, pero este es un tío que se hizo rico, se hizo riquísimo porque desaparecieron 2 petroleros, no se sabe cómo desaparecieron, porque todavía no había guerras con Irán ni nada de eso, estamos hablando de esto, y esto no son 212 habitaciones, son 380 suites, muchas dobles, no, era enorme eso, 22 pisos grandes y tal. Pero bueno, Bilal desaparecieron, que no se sabe cómo, desaparecieron 2 petroleros y apareció Bilal vendiendo 2 petroleros de petróleo que desaparecieron, no sé, en Kuwait o por ahí, no sé qué, y lo vendió para Japón, una cosa. Era muy gracioso, el tío era simpaticísimo, la verdad. Zanzíbar, eso es otro proyecto donde estamos, que es muy grande. Aquí tenemos solo lo que son las partes comunes, las partes comunes son mucho, tenemos 30 contenedores de llevar toda la logística, algunas de operación triangular desde fuera de España y otras desde España. Triangulares aquí hay bastantes, hay mucho origen Italia, mucho origen Bélgica, origen Indonesia, origen India y España. Este es el de Zante, de los 3 que hablábamos en el post-COVID de aquello. Bueno, son pequeños ejemplos que tenemos ahí, fotos y tal. Y como antes ya me he enrollado mucho con lo del Tribunal de París, bueno, el París es para cuando es una cosa aquí por Europa. Si lo tienes por el Caribe y tal, pues tendrás que poner un arbitraje en Nueva York, yo que sé, en Miami hay otro, pero Nueva York es el más importante por aquella zona y tal, pero que es fundamentalísimo siempre la documentación en todo el comercio internacional es esencial la documentación, y la logística y la documentación y los contratos, Los contratos son fundamentalísimos, no digo porque tengo un hermano abogado que siempre parece que estoy defendiendo, no, pero es lo mismo que decía al principio con estos señores de que hay que pagar lo que es el estudio lumínico y hay que pagar lo que es el estudio acústico, porque eso es fundamental, pero también hay que pagar un abogado, porque es que si tú vas a hacer un negocio, un negocio de 50.000 euros, pues allá tú, hasta dónde quieras invertir o no en un asesoramiento jurídico, pero como te metas en un negocio de 4 millones, como vayas sin una buena asesoría jurídica y sin un buen contrato y sin eso bien hecho, estás loco, pero absolutamente loco. Y si es dentro de España, estás loco, de verdad, si es dentro de España hay que tener abogados.
hay que tenerlos porque es fundamental, contratos buenos. Y si es fuera de España, es que es suicida, de verdad, el no tener un buen contrato y un buen asesoramiento legal. Y bueno, esto yo creo que es para concluir, yo creo, ¿no? Diseñar es imaginar un espacio, ejecutarlo implica coordinar personas, países, normativas y logística. Y cuando todo funciona, pues se abre un hotel. Bueno, pues nada, gracias. Bueno, creo que estamos todos, ¿no? Para poder empezar. Sé que es difícil, pero a ver quién se anima con la primera pregunta. Si quedaron dudas respecto a las 3 ponencias, le podemos preguntar a cualquiera de los 3 invitados de hoy. ¿Nadie? Ah, muy bien. Te paso el micro, es para que salga en la grabación luego. Hola, buenos días. Juan, a las mujeres nos gusta también el fútbol. ¿De qué equipo eres? Te diré que soy del Real Zaragoza, que creo que va a bajar a tercera, con lo cual... Yo era del Cádiz. ¿Del? Del Cádiz. Del Cádiz. Era chiquito porque... Ah, perdona. Más que una pregunta es... yo tengo una empresa muy pequeñita y nos dedicamos a hacer, bueno, pues diseños e implantaciones en espacios de oficinas, espacios contract. Intentamos, aunque ya no sé si voy a llegar porque yo sí que soy de, pues eso, de esta generación, no de esta. Intentamos eso, adentrarnos ahora en el mundo de los hoteles, pero me sorprende en todos los proyectos que nos has contado tanta importación de producto, sobre todo de Asia. ¿No os gusta el producto español? ¿No satisface vuestros diseños? No es nada complicada porque es facilísimo de responder, pero un poquito mala leche parece. No, de mala leche, decía. No, lo digo en broma. No, a ver, hay ciertas cosas en las que es absolutamente imposible competir a día de hoy. Ya me gustaría. No es económicamente, es que no las hacen. Aquí a mi izquierda tengo un señor, Andrés, que si no fuera por lo que importan, es que no habría iluminación en el mundo, ¿verdad? ¿Dónde? Hoy en día todo lo que es LED, la gran mayoría se fabrica Corea, China, Japón, fabricantes europeos de LEDs, Philips y poco más. En Estados Unidos tienes Cree, pero la mayoría vienen de allá. Claro, sí. Los míos y lo de todos. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con Boslo, que es un fabricante alemán de drivers y módulos LED, y fabrican en China. Osram, que es una empresa alemana, también está fabricando gran parte allí. O sea, no es que puedas elegir, es que no te queda otra. Y el mobiliario en exterior, o si te vas a cierto material, es que es solo de allí. Como te vayas, si el cliente quiere trenzados, dime tú aquí, donde antes los hacían todavía por Alicante, Albacete, por allí hacían Point, es una empresa que salió de hacer los trenzados, los Pons, Vicente y no sé, el hermano, el que tiene, bueno, los Pons, que son unos tíos estupendos y que empezaron con sus propios fabricantes de trenzados aquí en España, en Alicante. Ahora importan el 100%. Si es que es imposible ahora mismo. Te pide teca, no existe teca. Fuera, o sea, Indonesia tiene prohibido vender teca para proteger su industria de mueble local. Entonces no pueden vender teca en bruto. O sea, como yo comprándoles, alguna vez le hemos comprado tableros de teca y tal, pero tiene que ser que no se dé cuenta nadie y le compras 1 metro cúbico y escondido entre los muebles. Es que es imposible, ciertas cosas son absolutamente imposibles. Yo soy súper defensor de la industria europea, sobre todo española, porque
porque yo soy, pues sí, pues soy muy defensor de toda la industria española, pero ciertas cosas son imposibles. Y cuando tú estás manejando para un resort grande y estás metiendo 80 trailers y 12 contenedores para todo lo que es el mobiliario de exterior y algunas cosas decorativas de interior que también son imposibles competir, es que no lo hace nadie, pues no se puede competir. Hay cosas que son inevitables. Pero vamos, dicho lo cual, defiendo muchísimo la industria local y nacional. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Estamos tímidos hoy? ¿Alguna duda? Tan claro lo hemos dejado. Yo no he dejado nada claro. ¿Alguna duda también? Claro. Yo tenía una pregunta para Carlos de Aistec, que no sé si me la vas a poder responder, pero mientras preparaba la presentación sí que lo pensaba. Es si tú crees que influye la cultura en la percepción del ruido y del silencio, ya que estamos hablando de diferentes ámbitos internacionales, hay una percepción cultural diferente en las culturas de esto. Pues mira, yo hombre, no lo he visto así en los proyectos, pero sí que cuando tratamos con un proveedor nórdico tenemos, y cuando ha venido por visitarnos y demás, dice que somos muy ruidosos. ¿Vale? Y que allí sí que cuidan mucho más todo el tema de que ese acondicionamiento acústico esté en muchos espacios donde aquí todavía no ha entrado la acústica. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Yo había dos cosas que había apuntado. Soy un poco curiosa, aprovechando que lo tengo a Juan aquí. Pensaba si me había quedado con esto, palabra de la competencia que nombraste durante la charla, que me pareció súper interesante. ¿Es difícil colaborar entre estudios? Los arquitectos a veces tenemos algún problema de ego, no sé si esto influye un poco. ¿Cómo lo ves? O sea, me encanta pasar de la competencia a la competencia, me parece un término brutal. Es dificilísimo, pero muy necesario y hay que hacerlo. Depende también mucho de sociedades y mentalidades. Eso, por ejemplo, la mentalidad sajona, antes se hablaba de los anglosajones que no me gustan, pero los sajones, que son los centroeuropeos, alemanes, más, esos son muchísimo más cooperativistas en todo. Se nota incluso en el norte de Italia, en su parte más, el norte de Italia que es como más europeo, austriaco, más, son unos tíos que colaboran muchísimo entre ellos. Son gente capaces de tener uno un tipo de industria, el otro que sea colaborador y tal. Es verdad que, por ejemplo, en destinos hispanoamericanos, como me gusta a mí decir, en vez de latinos, lo de latino que sepamos todos, siempre suelto el discursito, pero lo del latinoamericano es terminología afrancesada de final del 19, anti-española. Y el propio Rubén Darío, que no tenía nada de facha el tío, hizo un libro solo para meterse con el término latinoamericano. Tiene que ser hispanoamericano, ¿no? ¿Qué es lo que une a un chileno de un mexicano? Lengua española y religión católica. Cultura católica, puede que ya la religión no está de moda, pero en cualquier caso, cultura católica y lengua española. Y eso es lo que une a un uruguayo, chileno, colombiano, mexicano, cubano, lo que les ha unido es eso. Bueno, ya he soltado mi discursito. Bueno, pues eso en cambio es verdad una cosa, que somos muy individualistas, los hispanos. Entonces, eso es verdad que en destino puede llevar a veces a pequeñas diferencias, pero la gente se entiende, la gente inteligente se entiende, y el que sabe que tiene que llegar a un destino y necesita una colaboración tiene que sacrificar algo hay que sacrificar algo del todo para mí, porque es muchísimo más interesante, estás creando verdaderamente estás haciendo negocio a futuro, cuando eres el que te implanta, el que llegas a un sitio, pero cuando eres el que estás aquí
la gente de fuera, la gente, digo, las empresas buenas, inteligentes, esto, vienen a hacer lo mismo y van a necesitar un socio local que no necesita que sea una persona con un estudio enorme, porque esos planos ya te los van a mandar, lo que necesitan es gente que vaya, visite la obra, consiga ver cómo están las cosas, el punto de vista local, los contactos porque todo tío que está fuera, bueno, nosotros por ejemplo cuando hicimos el Ritz lo hizo el estudio Gilles Lambosier, que son franceses, y nosotros éramos nada más que los gestores y o sea, nosotros lo único que hacíamos era el equipamiento, pero que no éramos el estudio de interiorismo. Pilló pleno COVID y como ellos no tenían sucursal en España, en Madrid, hicimos nosotros como de sucursal de Gilles Lambosier y quedaron encantados. Y no fue porque seamos hombre, en el Ritz, pues sí, nosotros éramos un poco más grandes, pero si es para un hotel, da igual, para cualquier hotel, es que me enrolla un poco, No, porque me estaba hablando ya del equipamiento y tal, y por nombrarlo, pues no sé, he nombrado los Ritz, pero no os quedéis con eso, quedarse sobre todo, es olvidar, lo más importante es que cualquier estudio de fuera, aunque sea grande y digáis, joder, yo soy muy pequeñito, somos solo 2, 3 personas en el estudio, soy yo solo, da igual, el estudio de fuera es grande, ellos tienen la capacidad de hacer planos, de hacer estudios, de homologaciones, de todo eso, pero necesitan siempre contactos locales, que eso lo vais a dar aunque seáis una persona. Aunque seas una persona le vas a dar el contacto local, la capacidad de ir a ver una obra, la capacidad de la colaboración puede ser importantísima. Y ese tío de fuera, tía, quiero decir, esa empresa de fuera va a ser, esa empresa de fuera lo va a agradecer y le va a gustar muchísimo. Y si son inteligentes, y te tendrá, si le funcionas bien, te va a tener para todos los proyectos que pueda hacer. Bueno, enrollar un poco, pero es que creo que es muy importante y totalmente. Hay que tenerlo en cuenta. Lo comparto totalmente. No sé si hay más preguntas. También para Juan, vosotros como una empresa de... Sí, es que vosotros como una empresa de contract, antes comentabas que ahora se le da más importancia casi al tema de la instalación que a lo que sería la fabricación. Y en proyectos internacionales, con los partners que comentabas que tenéis en distintos países, a la hora del estudio, a la hora de la valoración, ¿hasta qué punto coordináis con ellos o es una estimación vuestra de cuánto puede llegar a costar una instalación o algo así, entendiendo que hay diferentes ritmos de trabajo en otros países y demás? Eso siempre tienes que contar con el local, siempre tienes que contar con una empresa, un estudio y alguien local que te va a evitar muchísimos más costes y muchísimos, o sea, la rentabilidad te va a salir siempre mucho mejor contando con el local que evitándote el coste de contar con alguien. O sea, es que yo lo veo evidentísimo. Eso es una cosa que a mí me parece fundamental, contar con como decíamos antes, lo de la competencia, fundamental. Y de ahí es de donde pueden crecer muchos estudios pequeños. No sé si respondo un poquito, pero es fundamental, aunque se estudia mucho en origen también, O sea, el estudio en origen nosotros, donde vayamos, bueno, hacemos yo no soy ingeniero aquí como Carlos, pero hacemos unos cálculos casi de ingeniería, Y a veces mandamos equipo también para instalar. Por supuesto. En referencia a lo que preguntaba, ahora viene un proyecto también en el aeropuerto de República Dominicana, no este que habéis visto, lo está haciendo un estudio desde aquí, pero el estudio de aquí nos pide precios instalados allí. Pues, nuestro partner local, pues, el proyecto es este, valóramelo, con todas las importaciones, todos los impuestos, y como me dice mi partner local, pues hay que guardar un poquito para la empresa constructora de aquí. Pues, si no, estás perdido.
Entonces, esa valoración me lo hacen ellos y viene al estudio de aquí de Madrid. ¿Hay más preguntas? Estamos un poquito pasados de tiempo, así que igual nos viene bien ir cerrando y saben que podemos seguir hablando ahora en el Coffee Networking. Me quedo también, además de con todo tu conocimiento compartido, con esta idea que va muy alineada con nosotros, que aquí desde Ambit y desde DoContract siempre queremos generar como colaboraciones y esta competencia. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí.